sacrificio en esa cruz, si no hubiera sido por esa sangre derramada con la cual fueron lavados nuestros pecados, ¿qué oportunidad tendríamos el día de hoy nosotros? Nosotros como un pueblo que no era escogido, como a través del sacrificio, a través de tu amor, mi Jesús, a través de esa gracia derramada en la cruz, es que hoy podemos ser considerados tus hijos. Gracias a esa sangre que tú derramaste, gracias a ese sacrificio que fue en esa cruz, que fue llevado en esa cruz. Y sobre todo agradecerte también, mi Jesús, por esa gran resurrección. Ese domingo en el cual tú te levantaste de los muertos, ese domingo en la cual la piedra fue movida, fue quitada, y tú, mi Jesús, te levantaste de los muertos. Ese mismo espíritu que te levantó de los muertos es el mismo espíritu que hoy a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos que han sido redimidos por tu amor, por tu sacrificio, mi Jesús, es el que hoy nos recuerda que es importante estar meditando, que lo importante que es en el estar siempre conscientes de la presencia de nuestro Dios, recordando aquel tiempo. Y hoy queremos decirte, Padre, hoy tu iglesia te quiere decir que en este día, en este domingo, no eres el invitado especial. No eres el invitado especial, Padre, porque tú eres el festejado el día de hoy. A ti no te hemos invitado hoy, tú eres el festejado, el cual se ha sentado en el lugar glorioso, el cual se ha sentado en el lugar principal. ¿Para qué? Para que sea exaltado y glorificado. Tú eres el festejado el día de hoy, mi Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de poder convivir contigo a través del Espíritu Santo y a través del sacrificio de nuestro Jesús. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Haz lo que tú tengas que hacer en esta mañana. Y sobre todo, prepara nuestro corazón, prepara nuestros oídos y prepara nuestra mente, para que a través de tu palabra podamos ser transformados y poder decir que somos una buena tierra, Señor. Poder decir que somos una tierra fértil en la cual tu palabra va a ser depositada en esta mañana y vamos a estar dando un fruto al 100% como es tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, y la iglesia que cree dice amén, amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero fuerte, fuerte, que se escuche. Y diga conmigo, gracias, Señor, por invitarme hoy a tu fiesta, a tu celebración. Porque yo te digo, iglesia, no se trata de ti, se trata de ¿quién? De nuestro Dios. Eso es. Gracias, Padre. Antes de que tome su lugar, salude al vecino. Salude al vecino, salude a su amigo, a su conocido, a su familiar. Eso es. Bienvenidos. Que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Gracias, chicos. Que Dios les siga bendiciendo. Que Dios siga tratando con esos dones y esos talentos para que sigan bendiciendo a la congregación, pero sobre todo para que sigamos adorando a nuestro Dios. Eso es. Apúrele, apúrele, por favor. Hoy voy a procurar terminar temprano. ¿Por qué cree usted? Le voy a decir la verdad, porque mi cuñado me invitó a las carnitas terminando. No, no es cierto. Ay, Señor. Pero hoy quiero compartirle. Ya saludó al vecino, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo sintió? Muy bien. Pero ¿verdad qué vio en su rostro? ¿Qué vio en su cuerpo? ¿Verdad que es una persona normal como usted y como yo? ¿Saludó a una persona normal, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad que sí? Somos personas normales como todos, ¿sí o no? A veces decimos, es que el Espíritu Santo está en mí y pensamos que a través de eso ya somos diferentes. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Seremos diferentes o no? Comemos, bebemos, vamos al baño, o sea, tenemos las mismas características,
podemos decir que desarrollamos un estilo, bueno, no un estilo de vida, pero una vida normal. Tenemos que levantarnos todos los días a trabajar, ¿sí o no? Tenemos que estar en esa jornada laboral de 8 horas y a lo mejor hasta 10. Ah, mi hermano, bienvenido, Dios te bendiga. Qué bueno que viniste. Y mi cuñado me dice, ella, no, a mí no me dijiste nada, pero bienvenidos también mi suegra y mi cuñado. Pero somos personas normales, como, no quiero decir comunes, porque no quiero centrarme en eso, pero somos personas normales, esa es la realidad. Y hoy quiero comentarle, mi tema o la plática que voy a tratar de desarrollar se llama personas normales con situaciones. ¿Quién trae situaciones en esta mañana? ¿Quién trae algo que le inquiete? Algo que le ocupe. ¿Quién lo trae? Todos traemos situaciones que nos quieren a veces desanimar, hay que decirlo. A veces del púlpito el que está predicando tiene que decir, es que no te desanimes, es que mira, sigue adelante, y es que Dios está contigo, y es que el Espíritu Santo recuerda que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. ¿Y es cierto o no? Sí es cierto, es una verdad, pero tengo que decirlo, hay momentos de tristeza, hay momentos en que uno dice, híjole, y no quieres levantarte esa mañana. Es una verdad, y no sé cómo usted lo tome, ¿verdad? Y va a decir, ay, el hermano, ¿por qué predica esto? Él tiene que estar predicando un mensaje de poder, de unción, y eso es a lo que voy. Personas normales con un poder sobrenatural en su interior, ¿a través de qué? A través del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, se lo voy a repetir, ¿es bueno la fuerza? Claro que sí, por eso voy a correr todos los días. ¿Es buena la fuerza? Claro que sí. ¿Es buena la habilidad que Dios te da? Claro que sí. Pero sobre todo es mejor la fe que está en ti. Eso es lo mejor, eso prevalece por sobre todas las cosas. ¿Y qué dice Hebreos? ¿Qué? ¿La fe qué es? La fe es la certeza de qué? De lo que se espera. La convicción de qué? De lo que no se ve, pero confiamos en que va a estar, va a llegar. ¿Está conmigo? ¿Estamos en la misma sintonía? Ok. Entonces le quiero narrar una historia que empieza en el libro de Éxodo. Es Éxodo, luego sigue ¿quién? Levítico, luego sigue Números, Deuteronomio y aterriza en el libro de Josué. Y ahí es donde nos vamos a centrar, pero una historia que empieza en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavizado, como muchos se encuentran esclavizados allá afuera, ¿verdad que sí? Y que tiene que llegar un redentor, así como llegó Moisés. Nada más le quiero aclarar algo, que si no ha leído la Biblia en estos días y no tiene fresca la historia que le voy a mencionar, va a decir, ¿de qué está hablando emérito? Así es que la importancia de estar leyendo y meditando en la palabra, ¿ok? Entonces se le aparece Dios o Jehová a Moisés en una zarza. ¿Cómo estaba la zarza? ¿Cómo estaba la zarza? Ardiendo, encendida, ¿verdad que sí? Así como está mi corazón, dígame. Así como está mi corazón, hermano. Así como está mi interior, lleno de esa unción, el fuego del Espíritu Santo en mí. Eso es, hermano. Así se le apareció Jehová a Moisés en esa zarza. ¿Y qué le dijo? ¿Sabes qué, Moisés? Te quiero de regreso allá en Egipto. ¿Para qué? Para que seas el libertador, el gran libertador del Antiguo Testamento. ¿Para que liberara a quién? Al pueblo de Israel, el cual estaba agobiado. ¿Qué fue lo que movió a Dios a mandar a Moisés? ¿La necesidad, la angustia o el clamor del pueblo? ¿Qué fue? Fue el clamor. Un clamor, ¿verdad? Porque Dios nunca se va a mover por la necesidad. Nunca se va a mover porque se esté viendo llorar o porque estés angustiado. Él se va a mover por el clamor a través de esa fe que está en ti. Y esto fue lo que sucedió. Regresa Moisés al pueblo de Egipto, o al país de Egipto, a liberar a ese pueblo. Ya se sabe usted la situación, cómo fue que se presentaron delante primero del pueblo, después delante de Faraón, después las 10 plagas y después los libera, ¿sí o no? Le dijo adelante, adelante. Un pueblo esclavizado, un pueblo que duró ¿cuántos años ahí esclavizado? ¿Cuántos? 400 años. ¿Se te imagina? ¿Qué mentalidad podía haber en ese pueblo? Una mentalidad de ¿qué?
de apachurramiento, ¿verdad que sí? una mentalidad de negativismo 100%. Eso es lo que había en esas personas. Y salen de Egipto, para no entrar en tanto detalle, salen de Egipto y se encaminan ¿a dónde? A la tierra prometida, que era Canaán. ¿Que era quién? Canaán. Ok, y va Moisés con todo el pueblo y analízalo a ver cuántas personas eran. Pero era una multitud que estaba avasallada, que estaba encerrada en sus propios pensamientos, como muchos que no están aquí, pero muchos que están allá afuera, que están encerrados en sus propias ideas, en sus propios problemas, en sus propias situaciones. Personas normales, comunes. Pero ¿qué cree? Al lado de este gran Moisés iba alguien que lo acompañaba. Llevaba a su acompañante que lo estaba asistiendo. En todo lo que Moisés hacía, lo observaba, y en todo lo que Moisés decía, él, o le decía que lo hiciera, él lo hacía. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién fue el segundo después de Moisés? ¿Usted cree que fue Aarón? Aarón, ¿quién fue? El sacerdote. Pero ¿quién era el que estaba al lado de Moisés, siempre observándolo y procurando asistir en todo lo que su líder le decía? ¿Quién era? A muchos no nos gusta ser ese segundo. A muchos no les gusta estar al lado del que está brillando. A muchos no nos gusta estar al lado del que está prosperando. A muchos no nos gusta estar al lado de ¿qué? De aquel que tiene la unción. No nos gusta, porque queremos ser el primero, ¿sí o no? Pero me estoy adelantando a mis comentarios, porque la realidad es de que el que se hace el segundo, ese es mi primer comentario, el que se hace el segundo no quiere decir que se te van a caer las alianzas. ¿A cuánto les gusta ser el segundo? A nadie. Levante la mano, sí, porque todos, para poder llegar al primero o al elegido, al escogido, tienes que pasar ¿por dónde? Por ese, exactamente, por ser ese segundo que están observando. ¿Qué hacemos en los grupos de amistad? ¿Están observando quién? ¿Usted, hermano? No, el Espíritu Santo a través de nosotros, observando quién puede levantarse. ¿Para qué? Para formar nuevamente, o levantarse como líder, o estar al frente de un grupo. Pero ¿qué cree? Nadie quiere ser el segundo. Todos quieren dar ese paso, pero nadie quiere estar acá. ¿Y Josué qué estaba haciendo? Estaba haciendo eso. Josué estaba consciente de que no se le iban a caer las alianzas, o que no iba a perder la identidad que tenía en Dios en ese tiempo. El hecho de que tú seas una persona que sirve no quiere decir que vas a perder la identidad en Cristo. ¿Cuál es la mayor necesidad que hay en este mundo? ¿Cuál es? Y en las congregaciones, hermano, también. ¿Cuál es? El servir, el ser útiles, el ser bendición, el procurar ser la bendición que el que está a mi lado necesita. Esa es la mayor necesidad, porque todos queremos recibir la bendición, ¿sí o no? Esa es la verdad. Y debemos trabajar en esto. Así es que puede ser un buen segundo. Josué, porque no me quiero tardar, me quiero centrar en mis comentarios. Josué era quien salía a pelear, a librar la batalla, mientras que su líder Moisés se quedaba ¿con quién? Con Ur. ¿Y con quién más? Con Aarón. ¿Qué estaban haciendo? Eso es, sosteniéndole las manos a Moisés, orando, intercediendo. Pero Josué era el que salía ¿a dónde? A rifarse el pellejo. Y muchos decimos, es que yo soy el que se la está rifando. ¿Y ellos qué? ¿O ella qué? ¿O esto y lo otro? Puede haber un buen segundo, recuérdalo. Un buen segundo, ten la seguridad, aún en tu trabajo. Es que yo lo tengo que hacer todo. No importa que no me lleve el crédito, decía alguien al que quiero mucho. No importa que no me lleve el crédito, pero yo sé que va a llegar el momento en que me van a considerar. ¿Y qué crees? Así fue. Pero ya no hubo tiempo para eso. La situación es esa. Podemos ser un buen segundo. Dios lo está observando, Dios está viendo. ¿Y qué sucede? Aarón y Moisés intercediendo por el pueblo, logró ser ¿qué? Un buen segundo lugar, o un buen segundo puesto. En su momento, ¿qué fue? Se convierte en el gran líder del pueblo de Israel. Moisés lo saca. ¿Y dónde tendría que terminar esta historia? En que Moisés hiciera entrar
a Israel a la tierra prometida, pero no fue él. ¿Quién fue quien los llevó? Fue Josué. Pero antes de llegar a eso, yo te digo, llegamos al momento de estar, ¿qué? Al pie de la tierra prometida. Y sucede la gran tragedia, ¿te acuerdas? Ya cuando fueron caminando por el desierto, llegan al pie de la tierra prometida, que era Canaán. ¿Y qué pasa? La gran tragedia que se presenta. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Jehová le dice a Moisés, ¿sabes qué? Prepárate 12 compas que estén ungidos, que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayan como espías a la tierra de Canaán y vean cómo está la situación. Para que vean esa tierra que dice Dios, que dice Jehová, que fluía, ¿qué? ¿Qué fluía? Leche y miel. ¿Te puedes imaginar? Y ahí están enfrente de la tierra. Se preparan estos 12 espías. ¿Y qué pasa? Se lanzan. ¿Cuántos días duraron espiando la ciudad? ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 40. ¿Cuántos? Eso es. 40 días estuvieron espiando la ciudad. Y regresaron con el reporte. Los 12, los principales de cada ¿qué? De cada tribu. ¿Ok? Y ahí va la situación. La gran tragedia, ¿cuál fue, iglesia? La gran tragedia fue que 10 de ellos, ¿cuál fue su reporte? ¿Qué creen? Chillando, porque dice que estaban chillando a moco tendido. ¿Qué creen? La verdad es de que nos encontramos un sarmiento, nos encontramos una mata de uvas, por así más claro, y cortamos ese racimo, pero era un racimote, pero grandote, que solamente entre 2 personas, un racimo de uvas, grandote, que solamente entre 2 personas pudieron transportar. ¿Era buena o no era buena la tierra? Era buena. ¿Y qué sucedió? Pero ellos decían, pero las murallas están regrandotas y anchotas. Aparte allí hay gigantes, como esos gigantes que quieren a veces aplastarnos y que vienen a nuestros pensamientos, situaciones, problemas, angustias, preocupaciones. Son esos gigantes que se presentan. Y ellos decían, nos vemos como langostas delante de ellos. Y a mí siempre me sorprende esto. Ese comentario no lo hicieron los gigantes, lo hicieron ellos mismos. Pensamientos que llegan a nosotros que nos hacen sentir así en momentos, ¿sí o no? Personas normales. Esos 10, esa era el reporte que tenían. Y había 2. ¿Quiénes eran esos 2? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Josué, ¿quién era? Les vuelvo a repetir, el segundo que estaba, o el segundo de Moisés. ¿Y qué dijeron? ¿Sabes qué? Cállense, dejen de estar llorando y en lugar de enfocarse en la situación difícil aparentemente, enfócate en qué. Ese fue el comentario que hicieron y a mí me encanta, que dice, son como un bocado de pan para nosotros. ¿Cuántos podemos decir eso a estos gigantes que a veces nos quieren aquejar? Son como un bocado de pan que nos vamos a comer. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero, el Dios todopoderoso está con nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Todo el pueblo se animó? No, porque los quisieron ¿qué? Apedrear. Decía una persona la semana pasada, el domingo para ser exactos, por la tarde, cuando llegamos después de aquí de la reunión, y que yo llegué allá al Carmen y me bajé de mi carro de fuego y me fui ya me metí a la casa y me postré, ¿verdad? Para seguir en esa intimidad con Dios. Personas normales, ¿verdad que sí? No es cierto, no había agua. No había agua. Y dice, estaba una persona diciendo, no, es que mire, y empieza a narrarme toda la situación. Todos esos gigantes que se quieren levantar y quieren mantenerte ya apachurrado, agüitado, triste. Y al día siguiente llega mi papá comentándome sobre las grandes hazañas ahí en el Cuiche. Resulta y sucede que las 300 hectáreas de caña que él tiene, ¿qué crees, hijo? Está bien amolado esto. No hay agua. ¿Cuántos saben que no hay? Los ríos se están secando. ¿Cuántos saben? ¿Eso le entristece o le alegra?
¿Qué? ¿Son señales o no son señales? ¿Son principios o no son principios? ¿Queremos que Jesús venga nuevamente o no? Se tienen que presentar. Pero ¿qué sucede? Que a esos gigantes nosotros nos tenemos que sobreponer a eso. Y si no ha llovido, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Porque yo sé que ya lo está haciendo. Usted tiene que interceder. Usted tiene que clamar. Usted tiene que ponerse en la brecha. Para que el mundo lo conozca, para que la ciudad se arrepienta. No, para que el pueblo de Dios entienda la responsabilidad que tenemos. Esa es la verdad. Y en eso tenemos que trabajar. Entonces así estaban estos compañeros con esos reportes. Y mi comentario es muy común siempre centrarnos en el problema. No es nada nuevo, hermano, eso. Es muy común siempre centrarnos en el problema que en la solución. En el desánimo en lugar de el ánimo o la alegría. En el gozo en lugar de la tristeza. En la crítica en lugar de la edificación. Y en la permanencia nos preocupamos más. O preocúpate por permanecer y no salir corriendo. Eso es lo que nos está diciendo esta porción. Es muy común esto. Es muy triste decirlo, pero en la mayoría, ¿qué existía? En la mayoría del pueblo, ¿qué es lo que existía? Diga, un desánimo, hermano. ¿Qué había? Un desánimo. A veces decimos, es que no generalices. Las estadísticas, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se sacan las estadísticas? Entrevistan a 100 personas, 100 mexicanos dijeron, y de esos 100, ¿qué? Lo que más se incline, o lo que más se decida. De esos 12, ¿qué pasó? 10 estaban con un espíritu, ¿qué? Con un espíritu, ¿qué? De desánimo, un espíritu angustiado, y solamente había 2 que estaban con un espíritu superior. Así como usted y como yo, personas normales, que no tienen que cambiar la voz, que no tienen que vestirse con pulcritud para decir que personas normales que se levantan todas las mañanas y tienen que ir al baño. Pero oramos, hermano, pero también tienen que ir al baño. Normalitos. Y las estadísticas eran el desánimo. ¿Qué es fe? Fe es creer lo que Dios es, lo que Él dice y lo que Él puede hacer. Eso es fe. No aparece, ¿va? Fe es creer lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios puede hacer. Eso es fe. Grábeselo, por favor. Y eso lo tenemos, ¿quién? Las personas normales, hermano. Y lo más triste, ¿sabes cuál es? Si la tendencia en ese momento era el negativismo, la incertidumbre, la duda, el pueblo ¿cómo estaba? Por eso yo siempre traigo a colación la esperanza de esta ciudad. ¿Quién es? Eso es, hermana, nada más una. La esperanza de esta ciudad, ¿quién es? Dígalo, soy yo. La esperanza de esta ciudad soy yo. Ay, hermano, se escucha muy orgulloso. Es usted, porque el reino de Dios está con usted, está en usted. La esperanza de su colonia es usted. La esperanza de su familia es usted, porque el Espíritu Santo está con usted y lo quiere utilizar o lo está utilizando. Pero ¿cuál es la tendencia de este pueblo en ese momento? Era que estaban temerosos, estaban con miedo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Ese es mi segundo comentario. Mi tercer comentario. Vivir 40 años en el desierto, porque eso fue lo que Dios vio en el pueblo. Al dudar de su poder, al dudar de lo que Él podía hacer, a través de sus reportes. Un pueblo con una multitud de personas. ¿Quiénes decidieron por ese pueblo? ¿Quién decidió? ¿Quién decidió?
Si el reporte o el destino de ese pueblo era en base al reporte que estos hombres tenían, ¿quién decidió por ellos? Los 10. Yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que nosotros podamos depender de la fe de otra persona? ¿Cómo es posible que yo me centre en las situaciones de otra persona cuando yo tengo toda la bendición de parte de Dios para desarrollar mi vida en base a lo que Él dice? ¿Qué quiere decir o qué quiero decirle? Que este pueblo fue, no quiero decir castigado, pero pues sí, tuvieron que llevarlo al desierto 40 años. 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿O a causa de qué? A causa de 10 personas que no creyeron en lo que Dios era. ¿A poco no te sorprende eso? ¿A poco no te sorprende eso? Una multitud de personas que estaba viviendo lo que otros habían visto, lo que otros dijeron, lo que otros. Y yo siempre digo, a veces hacemos algún negocio, a veces hacemos o nos unimos a alguien. ¿Y qué pasa? Resulta que aquella persona nos hunde. O bien hay que decirlo, o a veces nosotros hundimos a esas personas. Yo digo, no podemos tener ese temor o ese miedo a causa de lo que otros piensan o dicen. Es nuestra fe y tienes que aplicarla, debemos aplicarla. Josué y Caleb no se dejaron llevar por lo que la mayoría decía, sino que ellos estaban teniendo esa relación a través de estar observando, a través de la búsqueda y conscientes de que era Dios quien los estaba moviendo. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Ese es el reporte. Si hay gigantes, si están las paredes muy anchas, muy fuertes, es un ejército grande, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en ¿dónde? Que el que está en el mundo. Mayor es nuestro Dios y nos los vamos a comer como un bocado de pan. ¿Lo puedes creer o no? Esa es la realidad, iglesia. Esa es la realidad. ¿De qué estamos hablando? De personas normales, llenas de ¿qué? De la unción del Espíritu Santo, que se convierte en ¿qué? En una fe inquebrantable. En una fe que nos mantiene. ¿Tú crees que no han venido conmigo a decirme, oye, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está lo que tú compartes? ¿Dónde está ese escudo de protección alrededor tuyo? ¿Dónde está esa sangre que te protege? Porque esas son mis oraciones. ¿Dónde está? ¿Y qué tienes que hacer? Mantenerte firme en lo que Dios ha prometido. Yo camino en esta vida o caminamos en este mundo, ¿qué? Pero somos peregrinos y un día ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir. Somos personas normales que un día nos vamos a morir, pero ¿qué pasa? La promesa de mi Dios sigue vigente, que un día vamos a estar ¿qué? Todos juntos adorando y exaltando el nombre del Señor. ¿Sí o no? Eso es lo que tengo que yo estar trabajando en mí. En eso tengo que estar confiando. Vivir 40 años en el desierto por culpa de otro. Vivir 40 años en el desierto por culpa de otro, ¿te puedes imaginar? Así estaba el pueblo. Vivir 40 años en el desierto a causa de que otros decidieron por mí, eso no se vale. Y yo te digo, si yo estuviera en ese momento, ¿qué pasaría? Y usted puede decir, no, hermano, con esa fe que usted tiene, no, con esa unción que se le ve. ¿Has pensado eso? ¿Así me ves? Con esa fe, hermano, no, su fe no flaquearía. Pero ¿qué crees? Yo te quiero decir esto. 40 años en el desierto, viviendo a causa de lo que otros decidieron, a cualquiera esa fe se le viene abajo. Ay, hermano, pensé que iba a decir al revés. No, es una verdad. Somos personas normales que sentimos los estragos, ¿sí o no? Sentimos los trancazos. A ver, al que tiene al lado, denle un pellizcón a ver si no siente. Dígale, a ver, déselo fuerte. ¿Le dolió o no le dolió? Somos personas normales, pero con un destino ¿qué? Glorioso. Con un final glorioso. Y no quiero decir final, porque es una eternidad con Dios. ¿Sí o no? Si está conmigo, pues dígame amén. El miedo, el desánimo. Josué, ¿qué hizo?
Josué, viviendo sus 40 años en ese desierto, él confiaba en lo que Dios le había dicho. Él confiaba en lo que él le había dicho. ¿Sabes qué? Esto va a pasar. Porque ¿cuál fue lo que le dijo Dios a Moisés? Le dijo, ¿sabes qué? 40 años van a pasar. ¿Por qué 40 años en el desierto, iglesia? Si duraron 40 días espiando la ciudad, Jehová les dijo, o Dios les dijo, ¿sabes qué? Un día, un año por cada día que estuvieron espiando la ciudad. 40 días para ser 40 años en el desierto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que toda esa gente que estaba con ese pensamiento, con esa idea, con esa fe, perecieran. Pero eso sí dijo, pero mi siervo Josué y Caleb, ellos van a permanecer y son los que voy a utilizar. ¿Para qué? Para que entren en la tierra prometida. ¿Te puedes imaginar? Yo te pregunto, ¿cuántos Josués hay aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos? ¿Cuántos Josués hay? ¿Sabes qué significa Josué? Josué significa Jehová salva. ¿Qué es lo que tú y yo transmitimos cuando compartimos y reflejamos el amor de Cristo? Esa salvación, esa libertad la cual Dios te quiere dar, esa libertad que solamente el Espíritu Santo da, esa libertad que solamente la palabra de Dios da. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que la palabra que trae libertad a cada uno de nosotros. Eso significa Josué. ¿Y cuántos Josués hay en esta mañana entonces? Eso es. Hay muchos Josués que están transmitiendo, están llevando el mensaje. Josué tuvo que cambiar la mentalidad de ¿qué? De nómadas a una mentalidad de ¿qué? De guerreros. Josué tuvo que lidiar con personas que tenían la mentalidad nada más de estirar la mano, porque acuérdate que antes de Josué nada más estiraban la mano y Dios les brindaba todo. Un maná que todos los días aparecía, todas las mañanas aparecía. Había necesidad de agua, ¿y qué hacían? Golpeaban la piedra y aparecía el agua. De la nada. De la nada. Yo pregunto, ¿Dios quiere hacer eso en estos días? Pues depende, hermano. ¿Depende de qué? Pues depende de nuestra fe. Depende de lo que tú creas. Pero este Josué tuvo que lidiar con esa mentalidad de nómadas, de andar de un lugar a otro, nada más dando vueltas en el desierto. Porque ahí te va, saliendo de Egipto a la tierra prometida no te llevaba más que 2 semanas de camino. ¿Y duraron cuántos años? 40 años en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que la tierra prometida estaba a tiro de piedra. Pero todo eso se alargó ¿a causa de qué? A causa de la incredulidad, de no estar lleno de la palabra, no estar lleno de la unción del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Oiga, hermano, y cuando dice usted estar lleno de la palabra, ¿qué significa? ¿Que me tengo que saber la Biblia al revés y al derecho, citar versículos? No. Ahí te va. El día del juicio, ¿sabes qué es lo que te van a preguntar? No te van a preguntar, oye, a ver, dime cuántos versículos te sabes. Oye, a ver cuántos libros trae la Biblia. Oye, a ver qué dice el libro. No te van a preguntar eso. No te lo van a preguntar. Y de aquí a 15 días te aseguro, no te prometo, te aseguro que te voy a comentar algo. ¿Qué es lo que Dios qué es lo que va a hacer la diferencia en ese gran día? En ese día del juicio. Porque Dios no está esperando que leas la palabra solamente por saberla, sino ¿para qué? Para que la vivas, para que la apliques, para que la compartas. ¿Con qué? Con tu vida. Hay otras congregaciones que son buenísimos para aventarse sus sermones, pero Él quiere verte. Ellos quieren verte actuar. ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cómo son tus actitudes? Y ya me desvié. Pero una mentalidad de nómadas a una mentalidad de guerreros. Y fíjate, después de la victoria una vez que entraron, el primer pueblo que vencieron, ¿cuál fue? Hombre, te estoy dando bastante historia. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el primer pueblo que vencieron? Jericó. ¿Cuál fue el primer pueblo que vencieron? ¿Y cómo lo vencieron? Solamente con sonido de trompeta, ¿sí o no? Y un gran grito, un grito de júbilo al 7º día, ¿sí o no? Así fue como lo vencieron.
se derrumbaron o se cayeron las paredes o las bardas, como quieras decirlo. Después de allí agarraron confianza, agarraron seguridad. ¿Y qué pasa? Se presenta la siguiente batalla. ¿Contra quién? Contra el pueblo o la ciudad de Ai. Así se llamaba, Ai. ¿Y qué sucede? Dieron unas indicaciones de que tenían que ser obedientes. Léelo en tu casa, por favor. Pero perdieron. El pueblo de Israel perdió. Se recuperaron, nuevamente volvieron a ponerse de acuerdo, vieron cuál había sido la situación y se enfrentan nuevamente a este pueblo. ¿Y qué sucede? Lo vencieron. Te estoy diciendo todo este rollo para llegar a mi punto. Apenas voy a empezar. Así es que no te me desesperes. Ay, hermano, no inventes, ya lleva más de media hora. Así es que una vez que fueron transformados de esa mentalidad, y después de que vencieron a Jericó y vencieron a Ai, los pueblos que estaban alrededor empezaron a atemorizarse. ¿Y qué hicieron? Se juntaron 5 reyes, ¿te acuerdas? Se levantaron 5 reyes. ¿En contra de quién? En contra del pueblo de Israel que comandaba Josué. Aquel jovencito que duró 40 años en el desierto y que estuvo un tiempo con sus abuelos allá en Egipto, esclavizado. Una mentalidad de esclavo se convirtió en una mentalidad de guerrero. Y estos 5 reyes se ponen de acuerdo para ir en contra de quién, de Josué. Y ahí es donde te quiero narrar algo o leer algo. Vamos a llegar a Josué 10 y vamos a empezar en el 7. Cinco reyes que representa ¿qué, iglesia? Yo te vuelvo a repetir, las situaciones que se levantan en tu contra, número 1, no son las personas. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu suegra. Bueno, aunque mi suegra a mí no me da problemas, ¿verdad? Pero esos 5 reyes, ¿qué representan? ¿O qué son? Situaciones. Y no quiero decirlo de esa manera porque no se me vaya a escandalizar, pero ¿qué? No son las personas. Esos 5 reyes representan ¿qué? Las huestes espirituales de maldad que te quieren achicar, que te quieren encerrar, que te quieren encapsular. Y ahí se encuentra Josué. Entonces dice en el 10 verso 7, dice: y entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. Y en el 8 les dice: no les tengas miedo. Le dijo el Señor a Josué. Dile al que tienes al lado, por favor: hey, no tengas miedo. Dile, por favor: no tengas miedo. ¿Quién te está dando esta palabra? Dios te la está dando. Acuérdate que cuando tú lees la Biblia, ¿a quién le está hablando? Te está hablando a ti. No tengas miedo. No flaquees, no dudes. Cree. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. ¿Te puedes imaginar? En el 9, José marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Seca y a Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo. ¿Te puedes imaginar la situación que nosotros podemos estar viviendo? ¿Sabes qué? De repente Dios la va a empezar ¿a qué? A suplir o a solucionar. ¿Te puedes imaginar este ejército? 5 reyes, 5 ciudades, 5 naciones, como quieras tú llamarlo, contra una sola nación, con la única diferencia que personas normales con la guía de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. ¿Qué sucedió? Resulta y sucede que el ejército estaba huyendo y ya cuando no estaban a su alcance, ¿qué hace Dios? De la nada manda una granizada y los aplasta. Los aplasta. Problemas de salud.
Dice la palabra que por su llaga somos sanos. Problemas financieros, llega Pedro con Jesús y le dice, hey, hay que pagar el impuesto del templo. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete a pescar y la moneda que saques de la nada. ¿Hay algo natural en esto? Ir a pescar, a mi cuñado que le gusta mucho pescar, y que en el pescado venga la moneda o el impuesto con el que vas a pagar, es algo sobrenatural. De la nada, Dios está contigo, no temas, no temas, Dios está con nosotros, no tenemos por qué temer. ¿De qué te hablo? Relaciones familiares, relaciones sociales con nuestras amistades. Dice la palabra que a sus hijos, aún con los enemigos, los mantienen ¿qué? En paz. ¿Te puedes imaginar esto? ¿Lo puedes creer o no? ¿Lo crees o no? Esto es para que usted esté sonriendo. Usted diga, ese es mi Dios. Ese es el Dios en el cual yo creo. Ese es el Dios en el cual yo confío. Ese es el Dios en el cual yo espero. Pero sígale, hermano, sígale leyendo, por favor, porque eso es emocionante. Dice, el granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. 12. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, pero antes de llegar ahí, yo te digo, la fe que trae a ti, la fe te trae confianza, te trae ánimo. ¿Por qué? Porque Dios es el creador absolutamente de todo. Empezaron la batalla y Josué, la promesa que Dios le había dado es que en ese día él iba a entregar a los enemigos. ¿Y qué sucede? Josué, viendo que estaban avanzando, era una verdad, pero le estaba llegando la noche. Como dijo mi tío Lacho, el sordomudo, enseñando el sol, ya estaba declinando. Y Josué veía que todavía había personas vivas, se había todavía huyendo. Y los 5 reyes con ellos, pero habían masacrado a muchos. ¿Y qué pasa? Se me está haciendo tarde, Señor. ¿Qué voy a hacer? Y empezamos a angustiarnos. ¿Ahora qué sigue, Señor? Porque miran, todavía no viene la solución, todavía no viene la respuesta. Y decimos cada mañana cuando estamos orando, la misericordia de Dios es nueva cada ¿qué? Cada mañana, pero la promesa que le había dado a Josué es que en ese día él iba a vencer a sus enemigos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Simple y sencillamente, ¡pum!, manda el granizo y acaba con el pueblo. ¿A poco no es algo tremendo? ¿No es tremendo? Sí. La fe que trae confianza, te trae ánimo. ¿Y qué decimos? Bueno, pues hice lo que pude. ¿Cuántas veces no has dicho eso? Estás en la situación y piensas, no, bueno, pues él dijo que al final del día, pero pues hice lo que pude, me esforcé, hice lo necesario. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso, hermanos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué se requiere en estos momentos? Sí, Dios mandó un granizo, pero hacía falta algo. Hacía falta algo. ¿Dudas? ¿Qué hago, Señor? Después de tener una fe natural, tienes que pasar ¿a qué? A una fe sobrenatural. Una fe como la de una fe como la de un niño. Tú y yo como hijos de Dios debemos tener la fe de un niño. A veces pensamos que para que sucedan esas maravillas, milagros y prodigios, necesitamos que sea una persona madura. Pensamos que sea una persona ungida. Pensamos que sea una persona preparada. Siempre decimos, ora tú porque tú estás más cerca de Dios. ¿Sí es sí o no? ¿Lo hemos dicho o no? ¿Lo hemos escuchado sí o no? Pero en esos momentos en que tú dices que la noche se te viene encima, como a Josué, tú tienes que activar esa fe sobrenatural. La fe sobrenatural es como la fe de un niño. ¿Por qué digo esto? Porque la fe de un niño todo lo cree.
no duda absolutamente nada. A ese niño, si tú le dices, ahí viene el cuco, el niño te lo cree. Pero si a ese niño le dices que si no se duerme rápido, en su casa va a aparecer esto, y el niño se lo cree y se duerme, ¿sí o no? ¿Lo creen? Así tiene que ser nuestra fe. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? El que no sea como niño, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? Así no heredará el reino de los cielos, ¿te puedes imaginar? Porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños. A un niño le dice, ¿sabes qué, hijo? En tu cuartito hay ángeles. Ellos lo creen. Ellos lo creen. Y si el niño está escuchando en la escuela dominical que Dios tiene el poder suficiente para sanar cualquier situación, ellos llegan con esa unción a su casa y ponen manos sobre la situación y creen que puede suceder. Pero ¿qué pasa? El papá o la mamá o el tío o la tía, ay, hijo, ¿tú te crees eso? De la fe natural pasamos a la fe sobrenatural. Y la fe tiene que ser como la fe de este niño del que estoy hablando. Y Josué fue lo que hizo. Muchos pueden decir, es una tontería, emérito. ¿Cómo es posible que este Josué, en este preciso instante de lo que estamos leyendo, qué hizo Josué? Al ver que la noche le estaba llegando y al ver que todavía había gente viva, ¿qué fue lo que hizo? Lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Tienes que empezar a hablarle a su situación. Tienes que empezar a declararle a esa situación que sirves a un Dios todopoderoso. ¿Qué fue lo que hizo Josué? ¿Te lo leo? ¿Te lo leo o no? En el 12 dice, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dígalo fuerte, por favor. Que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. ¿Es una locura, sí o no? ¿Es una locura, sí o no? ¿Es una tontería, sí o no? Y se me quedan viendo como diciendo, pues sí, hermano. ¿Quién lo va a creer esto? Diga yo. ¿Quién lo va a creer esto? Aquellos que tienen la fe como la de un niño, que le dicen al sol, hey sol, detente, hey luna, detente. ¿Por qué? Porque mi Dios me prometió que me iba a entregar a los enemigos en este día. Y todavía no se cumple, todavía hay personas vivas. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Siguiente, por favor. El 13. Y entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Es una tontería? Ay, hermano, eso es para los niños, es algo infantil. Claro que sí, porque el niño no duda nada. Y dicen por ahí que los niños no echan mentiras. Es una realidad. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. ¿Y quién lo hizo? Una persona normal como tú y como yo. Una persona sencilla como tú y como yo. Te lo digo más feo, una persona común y corriente como tú y como yo. Ay, hermano, es que ¿qué hizo? Le empezó a hablar a la situación. Le empezó a decir, de una fe natural pasas ¿qué? A una fe sobrenatural. Es que solamente el pastor o el líder son capaces de tener una fe así, potente, madura. Pero con Dios es al revés. ¿Sabes qué? Yo no estoy buscando pastores ni líderes. Yo estoy buscando a aquellos niños que creen y no dudan de lo que yo soy, hago y puedo hacer. Soy, digo o puedo hacer. Eso es lo que Él está buscando. ¿Estás conmigo o no? Amén, hermano. 40 años. Se estancó 40 años Josué. ¿Usted qué dice? Y es el único día en toda la historia, investígalo,
Pero la historia dice que, de acuerdo a las fechas, de acuerdo al tiempo, a los tiempos, a esta creación le falta un día. ¿Por qué? Por la fe de una persona normal, por la oración de una persona normal. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? ¿Qué tienes que decirle a la situación? El problema, ¿sabes cuál es? Que como hijos de Dios tenemos que vamos con Dios y le decimos a Dios: Señor, estoy pasando esta situación, mira, ayúdame. Señor, mira, quiero orar por esta situación que me está quejando. Y nos centramos y declaramos, decimos cómo nos sentimos. Es que me está doliendo la cabeza, es que traigo diarrea, es que traigo esto y traigo lo otro. Digo, problemas más fuertes de salud. Es que la diabetes no me deja, es que el cáncer que me está agobiando, es que... Y le estamos diciendo todo esto al Señor. Josué, ¿qué dijo? Josué le habló al problema. Eso ya lo he escuchado, hermano, pero a veces se nos olvida. ¿Sabes qué? No vayas con Dios y le digas. Josué no fue con Dios a decirle, él fue con el problema que era el sol que se estaba metiendo y la luna que iba a salir, y le dijo: ¿sabes qué? Mugroso cáncer, en el nombre de Jesús, tú desapareces. Eso es, hermano. ¿Sabes qué? Problema financiero, en el nombre de Jesús, tú desapareces. Porque yo creo en un Dios todopoderoso, yo creo en lo que Dios dice en su palabra, y yo no dudo lo que Él me ha prometido. Si Él dijo que en este día Él me iba a entregar a los enemigos, yo lo creo y me mantengo firme en eso. Y lo primero que hace la fe en nosotros, ¿qué es? La fe produce paciencia. Eso fue lo que hizo Josué. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y empezar a declarar. Háblale al problema, dile a quién sirves, dile en quién crees, dile en quién o quién ha dicho o dado la promesa. ¿Qué decimos ante eso? Sol, detente. Luna, ahí quédate. Por lo regular utilizamos mucho esta frase del pulpito para allá, porque se escucha muy espiritual o se escucha potente. Y aunque no lo creas, estoy terminando. Pero yo te digo, iglesia, cuando tú confías, cuando tú crees en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido, me encanta, yo siempre lo utilizo esto, toda la maquinaria celestial, todo lo que hay en el universo empieza a trabajar a tu favor. ¿Te lo vuelvo a repetir o no? Cuando tú crees, cuando tú confías, cuando tú tienes esa fe conectada en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en la palabra, todo el universo empieza a trabajar a favor tuyo. Es cuestión de que lo creas. Esa es la única diferencia. Eso es lo que nos hace diferentes uno de otros. La fe. ¿Usted tiene la misma fe que del que tiene al lado o no? No, ¿verdad que no? Se quedan viendo como, ¿qué digo? Hay que activarla. Lo único que nos hace diferentes es que unos la activan y otros no. Unos la aplican y otros no. Tenemos que creerlo, debemos creerlo. Todo el universo trabaja a tu favor. Y Josué lo creía, por eso empezó a hablarle. Y hasta hoy no hay un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios está peleando por ti? Dios está peleando por nosotros. Aún cuando duermes, ¿cuántos a veces nos agobian las situaciones y no dormimos? Pero ahí te va, aún dormidos, como Dios no descansa y como Dios no se cansa, Él aún en la noche está trabajando a tu favor. Por eso dice que a la mañana siguiente, ¿qué? La misericordia va a ser nueva y nuevamente se activa tu fe, nuevamente se activa la esperanza, nuevamente empiezan a suceder maravillas, milagros y prodigios.
¿Estás conmigo o no? Háblale de la situación. Dile. Marcos 11. Marcos 11, verso 22. Y si ya llegó, dígame amén. O dígame, ya llegué. Marcos 22. No, Marcos 11, verso 22. ¿Qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, o a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Qué dice la alabanza? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Esta ya no la cantan, verdad que no? Y eso lo dice el Señor. No la van a cantar tampoco, ¿verdad que no? Si tuvieras fe como un grano. Vamos a cantarla nosotros, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahora que se escuche. Y esto lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña. ¿Qué le vamos a decir? Muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. ¿Y qué va a pasar? Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. ¿Sí o no? ¿Lo puedes creer o no? Josué dijo: sol detente, luna detente. ¿Por qué? Porque mi Dios es grande, es poderoso. Él no miente, Él no se arrepiente, y Él lo va a hacer. ¿Lo puedes creer o no? Amén. Hay que creerlo, iglesia. No lo dudes. ¿En dónde? En tu corazón. No lo dudes en tu corazón. Comentan hay una, no quiero decir historia porque fue algo real. Esto sucedió en Colombia. Resulta que estaba un pastor lleno de la unción del Espíritu Santo que compró un terreno. Hizo todos los trámites, pero lo complicado es que nunca fue a ver el terreno. Y cuando le hablaron y le dijeron que ya estaba listo todo, que ya podía disponer de ese terreno, iban a construir un templo. Resulta que llega, ¿y qué crees que había? No había una explanada así como aquí. No era un valle, era una montaña. Y resulta que allí es donde iban a construir el templo. Y va el pastor, y va con su segundo. ¿Cuántos segundos buenos hay aquí? Eso es. Y va con su copastor o con su colíder, como tú quieras llamarlo, el que lo apoyaba, el que estaba igual de loco que él. Y van y la dirección y todo, y pues será aquí. Y cuando está enfrente de la montañota, dice: pues es aquí. Y el pastor, lleno de la unción del Espíritu Santo, nomás se agachó. Y el que estaba al lado le dice el pastor al que está al lado: ¿y ahora qué vamos a hacer? Aquí no podemos construir. Y el que estaba al lado, de esos que te caen gordo cuando tú estás dudando, estás inquieto, y que te caen gordo porque te dicen: sí se puede, hermano, adelante, mire, Dios lo va a hacer. Así estaba ese compa al lado de él. Y dice: no se preocupe, pastor, vamos a orar. Usted nos ha declarado esa palabra varias veces. Díganle a la montaña que se va a mover, y se va a mover. Y el pastor dice: ay, hijito mío, dice, ay, ovejita, corderito, porque eres nuevo. Son metáforas. Son metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es un ejemplo nada más. Es algo que no puede suceder. ¿Cuántos pueden decir que estar de acuerdo en eso? Y este hermanito que estaba al lado dice: no, vamos a orar, mire, mañana vamos a orar, vamos a interceder y vamos a ver el milagro de Dios. Usted nos ha declarado esta palabra y podemos creer que... Y el pastor, ya para quitárselo de encima, dice: está bien, hijo, nos vemos mañana, pero bien agüitado, buscando teléfonos para hablarle a la persona que le había vendido ese terreno. Al día siguiente, en la mañana, llega el pastor. A propósito, su aliado, su segundo, pasó por él a su casa y le dijo: pastor, y vámonos, vamos a orar.
Acuérdense que la montaña se va a mover y se va a mover. Y el pastor iba. Llegan al terreno, para no hacerlo muy largo. Para esto, el segundo había convocado a la congregación. Convocó a la congregación para que estuvieran orando con ellos y vieran el gran milagro que iba a suceder. Y estaba toda la gente ahí. Llega el pastor y dice: ¿pero cómo? ¿Nos van a apoyar, pastor? Ya están orando ellos, ya están intercediendo, están declarando que esa montaña se va a mover y vamos a construir el templo. Ore, pastor, ore. Y todavía le dice el pastor: te voy a dar el gusto, el privilegio de que seas tú el que ore. ¿Te puedes imaginar la fe del pastor, no? Y el segundo pues no sabía que te estabas dejando el paquetote a él, ¿verdad? De esas de que cuando vas a orar por un enfermo, pues más vale que sane, ¿verdad? Porque si no va a haber bronca. Así estaba este pastor. Te voy a dar el privilegio de que tú ores, hijo. Empieza a orar. ¿Y qué crees que hizo este segundo? Montaña, montaña, te estoy hablando a ti. ¿Sabes qué problema financiero? ¿Sabes qué problema de salud? Y ponle nombre. ¿Sabes qué problema o espíritu de tristeza? Te estoy hablando a ti en el nombre de Jesús. Te tienes que mover. Todos empezaron a temblar. Y el pastor empieza a voltear. El pastor tenía los ojos cerrados. El único que tenía abiertos los ojos era el que estaba orando en su segundo, porque él estaba seguro de que iba a ver que las montañas se iban a mover. Y empezaron a temblar. No empezaron a caerse. Pero ¿sabes qué fue lo que sucedió, iglesia? Llegaron 4 máquinas grandotas a ese lugar. La montaña no se movió, no se les desgarró así que la hayan puesto en otro lugar o la mandaron, como dice la palabra, al mar. Hubo 4 máquinas que empezaron ¿a qué? A mover toda la tierra. Y este segundo dice: ya ve, pastor, ya lo vio, pastor, nuestro Dios todopoderoso cumple lo que promete. Nuestro Dios todopoderoso, mire cómo está moviendo esta montaña. ¿Podemos creerlo o no? ¿Podemos creerlo o no? 4 máquinas, no la iban manejando ningún ángel. Personas normales que iban conduciendo estas máquinas, no iban flotando tampoco en el aire. No era una visión, era algo real. Personas normales, máquinas reales, normales, que iban a hacer algo sobrenatural. Una fe que se activó a través de ¿qué? De la fe de un niño, de una persona supuestamente inmadura, porque el maduro era el pastor o era el líder. Y se construyó el templo. Es algo real. No es una historia que me saqué debajo de la manga, no es algo así que, no. Es algo real. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que de una manera sobrenatural no van a venir ángeles. Siempre oramos y decimos que tus ángeles acampen alrededor nuestro. Dios puede mandar ángeles del cielo, que tú los veas si Él quiere, pero Él quiere que entiendas que hay ángeles a tu alrededor, que son las personas con las cuales tú convives y Él puede utilizar para hacer su obra. ¿Estás conmigo o no? Esa es la realidad. Eso es lo sobrenatural que tiene que estar fluyendo. ¿En dónde? En nuestro entorno. No, hermano, ¿por qué va a fluir en nuestro entorno? Porque tú estás allí y el Espíritu Santo te está utilizando. ¿Para qué? Para que esa fe se active. ¿Estás conmigo o no? Amén, amén. ¿Qué crees? Dios, lo que estás viviendo, Dios es el autor intelectual de esa situación. Ay, hermano, no me diga eso. Yo pensé que era el diablo, yo pensé que era el enemigo. Dios es el autor intelectual de lo que tú puedes estar viviendo ahorita. Te guste o no te guste, sea agradable o sea desagradable, Dios es el autor intelectual de eso. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se presenta esto? Para que les hables, para que les digas quién es tu Dios. Por eso está, para seguir proclamando su reino.
Y voy a terminar con estos versículos. Todavía no termino de narrarle en qué termina la historia de Josué en este pasaje. Porque los 5 reyes no fueron muertos hasta ese momento en que estaban huyendo. Los 5 reyes fueron y se escondieron en una cueva. ¿Y sabes qué hizo Josué? Le dijo a su ejército: ¿saben qué? Pongan una piedra a la entrada para que no salgan. Y una vez que los encerraron, al día siguiente, después de que todos habían muerto, que les dice Josué: venga todo mi pueblo, venga todo el ejército. Yo quiero que vean qué es lo que vamos a hacer con estos 5 reyes. Se movió la piedra, y eso te lo voy a leer para que no digas: ay, el hermano está inventando. Verso Josué 10:22. Luego Josué les dijo: quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón. Y cuando lo sacaron, en el verso 24, cuando lo sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército, a los líderes: acérquense. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie, estamos terminando. Y te vuelvo a repetir, no sé cuál sea la situación que te esté inquietando ahorita, pero esa situación yo quiero que tú la nombres o que tú la pienses. Porque Josué le dijo: acérquense y pónganle el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que se les dijo. ¿Sabes qué? La situación que puede estarnos aquejando en este momento, yo quiero que le hagas así: ponle tu pie en el cuello, ponle tu pie a ese mugroso demonio que quiere levantarse en tu contra. Cualquier situación que sea, tú dices: ¿sabes qué? Aquí te pongo mi pie y no te voy a permitir que te vuelvas a levantar, porque mi Dios y todo lo que Él ha creado está moviéndose a mi favor. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Si crees que Dios te habla, apláudele al Señor. Dile: gracias, Padre. Gracias por esa palabra. Gracias porque tú estás a mi favor. Gracias porque todo lo que tú has creado está conmigo. Gracias, oh Rey bendito. Así es que dígale: ¿sabes qué? Yo quisiera que esas alabanzas las empezáramos a entonar, pero a lo mejor no se puede. Pero de algo sí tenemos que estar seguros: el diablo no se levanta, no se lo permitas. El enemigo va a avanzar si tú le das oportunidad. La situación puede crecer si tú meditas mucho en ella. No medites en ella, medita en tu Dios. Créele a lo que Dios dice y dile a ese problema quién es tu Dios, a quién sirves, y Él va a empezar a trabajar. ¿A través de quién? A través de tu fe. A través de mi fe, hermano. Dígame: a través de mi fe, hermano. A través de mi fe. A través de mi fe. Una fe que está moviendo hasta los mismos astros. Díganlo, por favor. Una fe, dígalo, una fe que está moviendo hasta los mismos astros. Solamente el hermano lo cree. Gracias, Padre, por tu gran bendición. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, mi Señor Jesús, por tu sacrificio. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien pone esta alegría, esta fe, esta convicción, esta seguridad en mi corazón. Permíteme, Padre, durante toda esta semana estar lleno de tu palabra, lleno de la unción, y estar proclamando tu grandeza en medio de mi actividad normal, aparentemente, Señor. Porque personas normales, tú estás dispuesto a utilizarlas, Padre. Y aquí estamos. Tenemos actividades normales, una rutina normal, pero tú estás dispuesto ¿a qué? A utilizarla para que otros puedan ser bendecidos a través de esa actividad. Y toda situación que el enemigo quiera presentar, en el poderoso nombre de Jesús, yo digo: ¿sabes qué? Mi pie está sobre tu cuello y no tienes la más mínima oportunidad, porque este pie que se está poniendo sobre ti, el mismo Dios tiene control de él. El mismo Dios está dentro de él y es el que te está oprimiendo. ¿Lo podemos creer? Si tú crees que Dios te habló, apláudele fuerte, por favor.
Y vamos a adorarle, vamos a exaltarle, vamos a declarar lo que Él es en nosotros. Amén, amén. Gracias, oh Rey. Gracias, Padre.